Ok, ¿qué tal? Saludo a todos. Eh, Hoy es un gran placer porque hemos invitado al doctor Luis Figueroa Montes a presentar a dar una charla de diabetes. Ok, primero déjame presentar unas información sobre el doctor Luis Figueroa. El doctor Luis Figueroa Montes es médico patólogo clínico, fundador de medicina de laboratorio. ¿Y mi portafolio? ¿Perdón? Ok. Ok. Es médico patólogo clínico, fundador de medicina de laboratorio. Además, es presidente de la Asociación Peruana de Patología Clínica y presidente de la Asociación Latinoamérica de Patología Clínica, ALAPAC. En el 2020 publicó su primer libro, La diabetes en la medicina de laboratorio. Ok. Entonces, doctor Luis Figueroa, también presentas. Ok. Muchas gracias, Cleo, por la presentación. En realidad, para mí es un honor siempre compartir actividades académicas relacionadas al quehacer profesional en las cuales estamos involucrados día a día. Así es que para mí va a ser un honor hablar de un tema que conozco bastante bien y espero que sea de su agrado esta conferencia. Así que Muchas vamos a gracias. comenzar. Sí, vamos Vamos a a empezar. comenzar. Ok. Ok. Listo, me confirmas que está todo ok y comenzamos. Sí, sí, sí. Listo, muy Empezamos. bien. Listo, listo. Ya. El propósito de esta conferencia es hablar un poco sobre los criterios diagnósticos de la diabetes. Todos los años en el mes de enero se actualizan, ya van a venir los criterios de la Asociación Americana de la Diabetes para el 2024. Bueno, en realidad esta es una revisión estrictamente académica, no tengo ningún conflicto de interés en relación al contenido. Hoy en día, la diabetes es un problema que nos alerta y nos preocupa a nivel mundial. Lamentablemente, la diabetes sigue creciendo. En Lancet, que es una institución británica muy prestigiosa, brinda información muy importante en relación a diferentes enfermedades y una de ellas es la diabetes. Según nuevas estimaciones de esta institución, refiere que para el 2050 es probable que tengamos cerca de 1.310 millones de personas con diabetes en el mundo. Esto prácticamente triplica la prevalencia actual, ¿no? Esto en definitiva es un tema que debe preocupar a todos los países que estamos inmersos dentro de este crecimiento en la prevalencia, porque la diabetes es una enfermedad que lamentablemente incrementa la morbilidad y la mortalidad en los pacientes, además que se une con otras enfermedades para hacerlas cada vez con, digamos, de mayor dificultad en su tratamiento. Las exacerba, es un tema muy complicado y, por ejemplo, se ve una asociación, por decirlo así, letal con la hipertensión. Existen diferentes razones que han generado eso. Una de ellas es, en definitiva, esta tendencia obesogénica que está sucediendo en la población mundial, pero también son cambios demográficos que se están viendo. Esta diabetes crece en realidad por este binomio y eso va a seguir continuando. Son hábitos que se están generando en la población, las determinantes sociales, los estilos de vida, las determinantes comerciales, en general, golpean lentamente y lo único que está generando es que exista cada vez más diabetes en el mundo. Ahora inclusive hemos sido también afectados por el tema de la pandemia. A nivel mundial, como ven, estos son una distribución que hace la Federación Internacional de la Diabetes en su último atlas para el 2021 y vemos cómo están distribuidas. Y vemos, por ejemplo, que la zona del Pacífico Oeste tiene 206 millones en este momento, el sudeste de Asia 90 millones, el Medio Oriente y África 73, Europa 61, África 24, América del Norte 51 y América del Sur 32.
¿ya? Para que tengan una idea. Pero ojo, esta prevalencia no es real, porque está subdiagnosticada. Eso lo vamos a ir viendo en otras diapositivas. En líneas generales, la diabetes cobra vidas y causa discapacidad. Ese es un tema que tenemos que tener presente. Esta enfermedad tiene la particularidad de generar discapacidad, es decir, está dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, está dentro de las enfermedades que generan mayor carga de enfermedad, es decir, los países pagan más por tratar a estos pacientes. Y aparte de que pueden estar tratando su enfermedad en el transcurso de ella, genera una discapacidad en los pacientes. Ya no son pacientes normales, son pacientes que pueden tener algún problema. La diabetes es una causa de muerte mundial y se encuentra dentro de las principales causas de muerte prematura. Y muerte prematura son aquellas personas que mueren antes de los 70 años. Para América del Sur y Central, 1 de cada 11 adultos vive con diabetes. Ojo que esto está subdiagnosticado. Se calcula que en países como los nuestros hay un 50% de subdiagnóstico. Es decir, probablemente esto podría ser el doble. 1 de cada 3 adultos que viven con diabetes no están diagnosticados. 410,000 muertes causadas por diabetes en el 2001, medio millón de personas. Y se calcula que para el 2021 se invirtió cerca de 65,000 millones de dólares en diabetes. Y en este momento que hemos estado hablando, miren cuántas personas con diabetes estarán muriendo. Una muere cada 5 segundos. Acaba de morir una. Y lamentablemente es una enfermedad que le dije que genera discapacidad. Cuando esta enfermedad avanza, impacta en diferentes órganos. Uno de ellos son las amputaciones de miembros no traumáticas, también la diálisis, también la ceguera, también los infartos, también los derrames y los ingresos a emergencia. Entonces, tenemos que hacer algo por revertir esta realidad. Ya a nivel de laboratorio existen muchas pruebas que se utilizan para tratar de manejar esta enfermedad. Existen muchas pruebas de laboratorio para ver diferentes contextos, ya sea en una parte preclínica, de repente sin diagnóstico, en una parte clínica, de repente en un momento agudo de la enfermedad, en una etapa crónica. En realidad, hay muchas pruebas de laboratorio que nos pueden servir para monitorizar esta enfermedad. Pero en esta conferencia, en esta reunión, nos vamos a enfocar en aquellas que sirven para diagnosticar la diabetes. Para diagnosticar la diabetes. Y estas pruebas que sirven para diagnóstico han sido bien establecidas por la Asociación Americana de la Diabetes y en general en el mundo se comparten las mismas por la evidencia científica que existe en relación a las publicaciones que se han generado desde el momento en que se iniciaron sus investigaciones. Y son estas tres. Durante esta presentación vamos a hablar de la glucosa plasmática en ayunas, que creo que es la más frecuente y la que se utiliza a nivel mundial. Vamos a hablar de la hemoglobina glicada, hemoglobina glicosilada, como le dicen algunos, o como recomienda la guía que debería llamarse, la prueba A1C. Y por último, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que en lo personal es una prueba que me agrada mucho dentro de su proceso. En relación a la glucosa, vamos a leer claramente que dice glucosa plasmática. Es decir, si nosotros queremos diagnosticar diabetes, si nosotros queremos que se diagnostique pacientes con diabetes, debe de ser plasma. Plasma. Yo hago la pregunta, ¿en sus laboratorios utilizan plasma para diagnóstico? ¿Utilizan glucosa plasmática para diagnóstico? Quédense con esa reflexión. En general, hay que tener algunos temas importantes presentes, ¿no? Muchos pacientes, la diabetes se dice que es una enfermedad infecciosa y probablemente el paciente ha comenzado a tener un incremento leve y sostenido de esta glucosa por años y él no se ha percatado. Y no se percatan porque básicamente pasa esto de acá. Para que un paciente de diabetes clásicamente comience a tener los síntomas de
orinar a cada rato, tomar agua a cada rato, o comer mucho, o bajar de peso, las famosas polidixia, polifagia, poliuria y catabolismo que se presenta en su cuerpo, necesita que se excrete por lo menos por encima de 180 miligramos por decilitro en orina. Es decir, cuando en sangre tenemos un valor que supere el 180, es probable que ese umbral de capacidad que tiene el riñón de no filtrarlo se haya visto superado, por lo tanto, comienza a excretarse. Es decir, va a existir glucosa en orina. Vamos a encontrar glucosa en orina. Y eso es a partir de 180. Cuando ya uno evalúa a los pacientes, muchos de ellos que superan este valor definitivamente ya tienen síntomas. Algunos, por ejemplo, con valores de 150, 160, 170. Otros dicen que no tienen síntomas, pero si uno es acucioso y pregunta bien, sí los tienen, ¿no? Cuando yo evalúo a los pacientes y interactúo con ellos, muchos de ellos cuando superan este valor tienen síntomas y es más fácil poder así diagnosticarlo. Y como les dije, el promedio en el cual el páncreas es capaz de compensar este problema casi puede ir hasta de 10 años atrás. En el momento en que ya el páncreas falla, y en definitiva la capacidad de insulina es menor, la resistencia es mayor, la glucosa comienza a incrementarse. Y generalmente conversa con este umbral. Y es un promedio de 10 años en los cuales el paciente ha comenzado a tener un leve incremento de su glucosa, pero llega un momento en que en ayunas superan los valores ya de capacidad de compensación e inicia el incremento inevitable de la glucosa si no hacemos alguna intervención. Es decir, entramos a un periodo de diabetes no controlada. La glucosa tradicionalmente pues ha evidenciado sus estudios para el diagnóstico de la diabetes desde la década de los 60, ¿no? Grandes estudios que se hicieron y se comenzaron a tener presente. Ya, por ejemplo, se tenía en cuenta que los primeros valores que se establecían para diabetes fueron hace mucho tiempo y el valor principal en un inicio fue de 140 miligramos por decilitro. Hoy en día sabemos que es 126 el punto de corte. Pero en la medida que los estudios se han ido siendo más robustos, esos valores se han cambiado, inclusive respaldado después también por la Organización Mundial de la Salud. Pero en líneas generales, la glucosa es un método muy frecuente en laboratorio. Se puede medir en diferentes especímenes. Casi la mayoría de los métodos son enzimáticos, ¿no? Y miren este detalle, la concentración de glucosa en sangre total y suero es 10 a 12% menor que en plasma. Entonces, justo cuando comenzamos este tema, hablaba de la glucosa plasmática y lo que se quiere a veces en las pruebas de laboratorio es que sean más sensibles. Por lo tanto, para diagnosticar diabetes e incrementar la sensibilidad a la prueba, se recomendaría plasma. Y por último, pues siempre tenemos que tener presente, considerar la oportunidad de hacerlo rápido, su determinación, porque la glucólisis lamentablemente va a bajar su concentración si es que no lo hacemos de manera oportuna. El plasma es el que se recomienda para el diagnóstico. Y claro, yo comprendo que probablemente la mayoría de sus perfiles vienen con glucosa, urea, creatinina, perfil hepático, lipídico. ¿Cómo yo podría discriminar esa glucosa de las otras? Y es probable que ese paciente no sea para un diagnóstico específico y sí sea para un control. Es un poco complejo. Lo que podrían hacer es que el médico debería generar una solicitud individual de glucosa si es que quiere para diagnóstico y separarlo, y así rápidamente pueda ser identificada. Conversar con ellos. Y lo que, bueno, yo hago, por ejemplo, en mi sede es que todo lo que es la prueba de tolerancia donde vamos a medir esa glucosa basal inicial, lo hacemos con plasma. Todo mi proceso de tolerancia lo hacemos con plasma. Y como repetí, hay que tener presente la glucólisis, hay que inmediatamente tratar de que esas glucosas pasen a proceso preanalítico para su centrifugación oportuna. Miren, la glucólisis disminuye la glucosa sérica en 5 a 7% en una hora, es decir, en una hora ese paciente, que por decirle estaba en el límite de diagnóstico 126, si no es centrifugado,
va a tener 10 miligramos por decilitro menos. Es decir, si por ejemplo tenía 130, que era un valor de diabético, pasará a 120, que es un prediabético. Y la actitud a nivel de la consulta va a ser completamente distinta. Así es que hay que tener presente este proceso para actuar oportunamente. Muy bien. Ahora vamos a ampliar un poco más sobre la hemoglobina glicada, que es otra prueba también recomendada para el diagnóstico. La hemoglobina glicada tiene muchas particularidades, ¿no? En realidad se forma mediante la unión enzimática de la glucosa y la hemoglobina, es lo que conocemos rápidamente, y esto fue el descubrimiento, digamos, de las proteínas, de la hemoglobina glicada fue también en la década de los 60, donde un investigador hizo electroforesis a varios pacientes y encontró que en algunos de ellos había un comportamiento de un desplazamiento rápido de una hemoglobina y después se dio cuenta que eran pacientes diabéticos. Y después comenzaron a determinar que en los diabéticos había una mayor afinidad de la hemoglobina a la glucosa y así comenzó obviamente el escalamiento para los estudios que en realidad se han tenido hasta el día de hoy, que básicamente a los estudios de hemoglobina glicada se han permitido definir estos famosos puntos de corte, umbrales para establecer diagnósticos. En realidad la hemoglobina glicada vendría a ser la condensación de la glucosa en la porción N-terminal, que le llaman grupo valina terminal, de la cadena beta de la hemoglobina A. Esa es la definición tal cual. La concentración de la hemoglobina, de esta hemoglobina glicada, depende en realidad de la concentración de glucosa en sangre. Y acuérdense que esto va a depender de la vida de los eritrocitos. Por eso es que tradicionalmente se dice que evalúa un periodo pasado de 3 meses, ¿no? Acá, por ejemplo, consideran un promedio de 8 a 12 semanas previas, 120 días. Entonces es una prueba que me permite ver cómo estuvo ese paciente meses anteriores, básicamente, y si estuvo bien o no estuvo bien controlado. De ahí es la importancia y la trascendencia para la hemoglobina glicada como prueba de monitoreo. Ojo, como prueba de monitoreo. En este caso estamos tratando de entender un poco el contexto de la hemoglobina como prueba de diagnóstico. Igual hay que tener muchos temas relacionados a los glóbulos rojos, que es el que va a generar probablemente la mayor cantidad de variables que puedan, digamos, interferir a la hora de interpretar ese resultado o a la hora de interpretar ese resultado, correcto. Y por último, tenemos que tener presente que la hemoglobina, esta hemoglobina se utiliza para diagnosticar diabetes, controlar la glucosa. Y este es un tema muy importante. Predice el desarrollo de complicaciones microvasculares. Ya vamos a ver al final en qué contexto se habla. Como muchas pruebas de laboratorio, al inicio de su uso y su aplicación, tuvo muchos desafíos, ¿no? Y es a partir que en general desde la década de los 60 se trató de entender que necesitaba una armonización, es decir, una intervención de tal manera que pudiéramos tener resultados interpretables, resultados correctos para tomar decisiones. Y por ejemplo, uno de los organismos que permitió estandarizar este programa y hasta el día de hoy lo hace, es el NGCP de los Estados Unidos, ¿no? Que estaba estandarizado al principal ensayo que se hizo para la diabetes. Este es un tema muy interesante. Hay otras instituciones también que ven la armonización, pero básicamente quizás el NGCP es el que ha dejado un poco más de información, pero también encuentran otras. Digamos que la IFCC, por ejemplo, en la zona europea asiática también. Y como le mencioné, los glóbulos rojos, al estar estrictamente ligados a la hemoglobina, a la afinidad y a la glicosilación, digamos, de la hemoglobina hacia la hemoglobina, de la glucosa hacia la hemoglobina, es que los glóbulos rojos son importantes. De ahí es que cualquier tema relacionado a un recambio de glóbulos rojos, a un aumento de recambio o disminución de repente marcada, puede ayudar a que interpretemos de la mejor forma esta hemoglobina glicada. Transfusiones sanguíneas, embarazo, pacientes con enfermedad renal crónica y hemodiálisis, sangrados recientes, transfusiones, terapias con eritropoyetina. Hay que tener presente la valoración en estos pacientes con esta hemoglobina.
Como le dije, este programa ya de hace muchos años, de la década de los 90 que existe, establece algunas cosas. Y lo que en este momento básicamente estoy incluyendo aquí son las recomendaciones de la guía del ADA 2023 para la hemoglobina glicada. Todos los años, en este consenso, en esta guía de la Asociación Americana de la Diabetes, establece algunos puntos específicos para cada una de las pruebas diagnósticas. En este caso, voy a hablar sobre las recomendaciones dirigidas hacia la hemoglobina glicada. Refiere que para evitar diagnósticos erróneos o errores de diagnóstico, la hemoglobina glicada debe realizarse utilizando un método certificado por este programa, ¿no? O estandarizado al ensayo del DSCT, por ejemplo. También recomienda hoy en día que, acuérdense que el ADA es una publicación americana, ellos tienen sus instituciones que regulan el uso de las pruebas de IBD, así como lo hace Asia, Europa, y en el Perú también, por ejemplo, tenemos a Digemid. Entonces, en el caso de los Estados Unidos, ellos recomiendan que el uso de pruebas POC tiene que tener una supervisión por su ente regulador, ¿no? Y que en adición el uso de esta prueba, pero ojo, básicamente esta prueba para fines de diagnóstico debería ser utilizada, a pesar de ser una prueba POC, con el apoyo del monitoreo de laboratorios competentes para un correcto uso de esta prueba, ¿no? Y con personal capacitado. De la misma forma, la guía establece que ante una marcada discordancia entre los niveles medidos de hemoglobina glicada y glucosa, debería considerarse la posibilidad de una interferencia en el ensayo de hemoglobina glicada y considerar de repente un ensayo sin interferencia, ¿no? Y de repente considerar bien los criterios diagnósticos. Ojo que aquí también hay que entender que la glucosa no es un método perfecto, la glucosa también tiene problemas. Al final de la presentación vamos a ver un cuadro donde hace una diferencia entre un método y el otro. Una vez más, también la Asociación Americana refiere, ¿no?, que en condiciones asociadas a discrepancia, como hemoglobinopatías, anemia falciforme, embarazo, deficiencia de glucosa 6-fosfato, pacientes en tratamiento con HIV, hemodiálisis, pérdida de sangre reciente o transfusión, terapias con EPO, deberían considerarse los criterios de glucosa plasmática. Entonces hay que tener siempre presente todas estas variables. También entender que la prevalencia de hemoglobinopatías que quizás se asocia a problemas de interpretación van variando de población en población, de país en país, ¿no? Por ejemplo, en esta publicación menciona que en general la prevalencia de variables, digamos, anormales de hemoglobina es en 5% casi, ¿no? O sea, de 100 pacientes que se les dose, probablemente 5 pudieran tener algún tipo de dificultad al momento de interpretarlo. Por ejemplo, en África subsahariana, la hemoglobina S puede llegar hasta el 25% de su población. En Estados Unidos, la raza afroamericana, la raza negra, puede llegar la prevalencia de esta hemoglobina al 8%, ¿no? Otro tema que destaca la guía, y también lo refieren ya a varias publicaciones, es que debe ser obligatorio que el laboratorio que procesa este test debe ir su resultado de la mano con el promedio de glucosa estimada. ¿Qué significa? Que si nosotros liberamos, por ejemplo, una hemoglobina glicada de 8, deberíamos agregar en una nota glucosa, promedio de glucosa estimada, 183. ¿Por qué se hace esto? Porque a veces, ustedes habrán visto que existe a veces algunas discrepancias entre el valor de la glucosa del paciente que se tomó en ese momento, de repente se cuidó 2, 3 días y vino con valores normales de glucosa, pero su hemoglobina glicada pues está altísima porque en realidad los últimos 3 meses él no se cuidó. Entonces, deberíamos tratar de poner un promedio de glucosa que ha tenido ese paciente durante ese mes y eso lo define la hemoglobina glicada. En general, esto es ya algo estandarizado, así como hoy en día se exige que los resultados de creatinina deberían ir acompañados con la tasa de filtración glomerular para definir si el paciente tiene o no un grado de enfermedad renal. Igualito debería ser para esta prueba.
Ahora, hay un artículo bastante interesante que pueden revisarlo en extenso, ya donde ellos revisaron, digamos, había muchos temas relacionados a que habían diferentes métodos en el mundo, existían un crecimiento, digamos, de metodologías que dosaban de una u otra forma la hemoglobina glicada, y de la mano con la Federación Internacional de Química Clínica, la IFSC, se estableció un working group con diferentes actores a nivel mundial y se comenzó a decidir cuáles serían esos métodos ideales, esos métodos gold estándar para este proceso. En esta publicación refieren que hay dos métodos y uno de estos métodos es el HPLC, ¿no? Que es ya un método aprobado desde el año 2001. En líneas generales, esta cromatografía líquida de alta eficiencia es una técnica analítica que permite separar mezclas complejas de sustancias de procedencia diversa con el propósito de identificarlas, cuantificarlas y purificarlas, ¿ya? Es importante entender que existe un consenso mundial, como les dije, de que la hemoglobina glicada podría liberarse en porcentaje, como por ejemplo pasa en el país, o en la zona europea, también asiática o algunos otros países han optado por liberarla en unidades de la IFSC, que es milimoles por mol. Y esto está asociado obviamente a su patrón, a su calibrador, o la manera como se calcula la hemoglobina glicada. Y de la mano, estos valores de hemoglobina deben estar acompañados con el promedio de glucosa estimada. En definitiva, estas decisiones dependen mucho de los consensos de las sociedades médicas en cada país, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se informa en porcentaje. La Asociación Americana de la Diabetes y también ahora la Asociación del Diagnóstico para Medicina de Laboratorio, antes AACC, recomiendan que el promedio de glucosa estimada se libere junto con el resultado de la hemoglobina. Entonces, en NGCP porcentaje y FCC milimoles por moles. También ellos han establecido cómo hacer los cálculos para conversión. Por ejemplo, si lo tenemos de milimoles a miligramos por decilitro, para el caso de glucosa, para liberar el promedio de glucosa estimada. Por ejemplo, ¿no? Una hemoglobina glicada de 5% equivaldrá a 97 miligramos por decilitro. En el caso de milimoles por mol, equilibrará a 5.4 milimoles por litro de glucosa. De la misma forma, establece acá las fórmulas que utilizan las instituciones que se han preocupado de armonizar la hemoglobina glicada. Y si ven acá, hay una de Japón y hay otra del grupo sueco, ¿no? Que establecen el grupo japonés y Estados Unidos cómo deberíamos tener, digamos, estos factores de conversión para los métodos que comparan. También la NGCP tiene una página donde ustedes pueden ver las potenciales interferencias por ensayos y aquí entran los diferentes métodos que pueden existir en el mundo. En esta publicación incluye un promedio de 20 a más métodos y ponen si es que tiene o no interferencia con la hemoglobina C, S, E, D, etcétera, fetal. Y ponen acá algunas observaciones, ¿no? Ustedes pueden ver en detalle, ir hacia los métodos y evaluarlo. Acuérdense que existen métodos inexactos, ¿no? Y esto puede estar asociado por una hemoglobina, digamos, anormal. Por eso es que recomiendan que si un paciente con diabetes tuviera alguna variante de hemoglobina, ojo que es fundamental esta prueba para su monitoreo, pues el laboratorio debe utilizar un método que no muestre interferencia a ese variante. Y eso rápidamente lo conoce pues la industria, ¿no? Si ustedes preguntan al analista de su método, le va a decir o los puede ayudar de repente si es que tiene o no tiene la capacidad su método de poder detectar este tipo de variantes. Y como ya estarán comprendiendo, son varias las instituciones que se han preocupado de implementar esquemas de estandarización de la hemoglobina glicada. Muchas de ellas tienen probablemente un gol estándar que probablemente se diferencian entre unas de otras. Por ejemplo, si vemos de la IFSC, tiene valores mucho más estrictos, porque de repente utiliza, digamos, un método gol estándar más exigente. Quizás otros son menos, ¿no? Entonces eso va a depender acá del Colegio Americano de Endocrinología o la Asociación Americana de la Diabetes, establecen en qué momento podríamos hacer un cambio de terapia. Por ejemplo, si un paciente persiste con valores de 8, hay que intervenir.
para esta del grupo japonés es 7%, para la IFSC es 6%. Generalmente nosotros aplicamos los criterios de la NGCP para nuestra región. Y como les comentaba, esto es un tema también de interpretación. En líneas generales, uno en el sector público en especial tiene que tomar decisiones para poder utilizar o no implementar una prueba. Más aún si va a ser para un tema de diagnóstico, si es un tema de masivo, si quiere usarlo como cribado, como screening, como estrategia para diagnosticar de manera oportuna pacientes con alguna enfermedad. Entonces ahí un tema sustancial, al menos en la gestión pública, es ver el tema del costo, ¿no? En definitiva, la glucosa pues tiene una ventaja sobre la monobilina glicosilada o la glicada en relación al tema de costo. Aparte que muchos laboratorios van a tener plataformas disponibles para procesar la glucosa, a diferencia de lo que no pasaría con una hemoglobina glicada. Sin embargo, cada uno de estos métodos tiene algunas ventajas y desventajas. La glucosa, como vemos, me va a permitir ver un momento agudo de la enfermedad. En cambio, la hemoglobina me permite ver pues esta glicosilación de la glucosa en promedio 2 a 3 meses antes. Dentro de las características preanalíticas, quizás más ventajas tendría una hemoglobina glicada, porque el paciente tiene que ir, obviamente, en ayunas, tiene que tratar de hacer centrifugado lo más pronto posible. Tenemos el riesgo de glicólisis a temperatura ambiente y en general, pues, su estabilidad analítica, preanalítica, pues es más inestable, ¿no? Es más pobre. La ventaja, por ejemplo, de la glucosa es que lo podemos dosar en diferentes especímenes, ¿no? Plasma, suero, sangre total, o de repente sangre capilar, venosa o arterial. En el caso de la hemoglobina glicada es sangre total, ¿ya? Acá sí yo en lo personal voy a permitirme no coincidir con este autor, es Elizabeth Selvin. Ella presentó esta publicación hace poco, 2021. Ella menciona que los ensayos de glucosa no están tan estandarizados y que los de hemoglobina glicada sí. Yo no coincido tanto con ese término. En general, la prueba de glucosa es un test que ya ha pasado por muchos años y está, digamos, bastante armonizado desde la perspectiva de calibración, ¿ya? Hay pocas pruebas de laboratorio que son armonizadas. Hay muchas pruebas que no están armonizadas. En el caso de la glicada sí hay un mayor esfuerzo de estandarizarlo, por eso hay programas mundiales para su estandarización. Yo diría que en ambos casos hay una estandarización, digamos, para estos test. En relación al ayuno, definitivamente, pues si tenemos que hacer una glucosa, el paciente tiene que venir en ayunas, ¿no? Y igual para el momento de hacemos prueba de tolerancia, tiene que pasar por el mismo proceso, a diferencia que con una hemoglobina glicada no necesitaría ese ayuno. Hay temas relacionados a la variabilidad interindividual, sí, definitivamente con la glucosa es más bajo en el tema de la hemoglobina glicada. Y bueno, otras variables que pueden ver aquí que están asociadas ya a temas de tener interpretación adecuada, que pueden variar diferentes componentes que ya lo hemos visto, y también temas de interferencias. Entonces, sobre eso uno tendría que valorar cuál usar. Sin embargo, ojo, que hacemos esta discriminación o interpretamos esta separación para definir claramente lo que es diagnóstico. Diagnóstico. Sin embargo, si hablamos de monitorizar tratamiento, en definitiva la hemoglobina glicosilada la hemoglobina glicada es el biomarcador. No va a existir hasta este momento otro biomarcador que se interprete de la mejor forma como una hemoglobina glicada para ver cómo va ese paciente, cuál es su riesgo de sufrir complicaciones, ¿no? Y dentro del cuidado, obviamente, del paciente, pues es fundamental el uso de esta prueba. Muy bien, ahora pasamos a una prueba que en lo personal me gusta muchísimo, es la prueba de tolerancia. La prueba de tolerancia oral a la glucosa en lo personal es una prueba a la cual yo le tengo mucho aprecio. En mi laboratorio, con mis residentes, con los pacientes lo manejamos de una manera muy particular. Y bueno, como ven, la prueba de tolerancia pues detecta y diagnostica la prediabetes o la intolerancia a la glucosa a través de la intolerancia. También me diagnostica pacientes con diabetes y
diabetes mellitus gestacional, ¿no? Aquí hay que tener presente que el comportamiento, digamos, es distinto. Acuérdense que cuando medimos la glucosa basal, estamos interpretando la glucosa que se produce en el hígado, la glucosa de producción hepática, ¿ya? Esa es la que va a estar en sangre en ayunas. Si hubiera algunos problemas de disfunción en el páncreas, alguna resistencia, eso ya golpea a nivel del hígado para la glucólisis, definitivamente va a incrementarse lentamente valores de prediabetes. Digamos que eso pasaría en un paciente que no tiene diabetes, por decirlo así, lentamente. Pero si hay un problema, esto va a cambiar. Ahora, cuando hacemos la prueba de tolerancia oral, nosotros estamos dándole al paciente altas concentraciones de glucosa líquida que rápidamente se va a absorber. Y la única forma de que eso ingrese a las células es a nivel del músculo estriado. Por eso al paciente se le dice que esté sentadito, no se le dice que después se le da su glucosa negra se vaya a correr, no, que esté sentadito, porque su músculo tiene que estar relajadito para absorber esa glucosa. Y si hay resistencia, en definitiva esa glucosa se va a incrementar, pero si no hay resistencia, esa glucosa se va a absorber. Esa es la principal diferencia. Y miren cómo cambia, por ejemplo, la absorción muscular de glucosa en un paciente normal, en un paciente diabético. Miren cómo entraría al músculo la glucosa en un paciente que está ok, pero un paciente que ya tiene resistencia, esto baja. Felizmente, si bien a nivel cerebral no hay, no tuvimos por ahí un montón de zombies. Gracias a Dios eso no pasa. Hay temas muy particulares a nivel de la célula cerebral en relación a la diabetes. Y miren, en un paciente diabético, la captación de glucosa en músculo es 2 miligramos por kilogramo por minuto y es de 5 en una paciente, en una persona normal. De ahí es que la prueba de tolerancia es muy interesante para interpretarlo. Y ojo, a nivel de las pruebas de laboratorio, es la más sensible para diagnóstico de diabetes. Si hoy día ustedes quieren diagnosticar diabetes, hagan una prueba de tolerancia. Será un poco más larga, será un poco más tediosa, pero tiene mayor sensibilidad que una glucosa plasmática en ayunas o una hemoglobina glicada. Ojo, ténganlo ese tema presente. Y hoy en día, este es un estudio que estamos haciendo en mi laboratorio, estamos ampliando probablemente el muestreo. He visto algo muy interesante. Esto pasaba siempre, pero ahora ha incrementado post pandemia. Pacientes que tienen una glucosa basal de prediabético por encima de 100, en definitiva menor a 126, o sea, 125, ¿no? Digamos, el promedio de esta glucosa, de estos 74 pacientes, es de 118, un valor de prediabético. Cuando le hacemos la prueba de tolerancia oral, miren, encontramos pacientes que inclusive superan los 300, con un promedio de 224. Acuérdense que para decir que es diabético después de una tolerancia es más de 200. Y en estos 74 pacientes que hemos seleccionado en un periodo de tiempo, miren cómo supera inclusive valores de 300. Es decir, ya hay una resistencia a la insulina a nivel del músculo estriado. Y ese paciente definitivamente tiene diabetes con la prueba de tolerancia. Por eso es obligatorio que a los pacientes con prediabetes tienen que hacerles su prueba de tolerancia. Por favor, llévense ese mensaje a casa y aplíquenlo. La prueba de tolerancia tiene obviamente diferentes componentes: preparar al paciente de la mejor forma, administrar la glucosa también de la manera más correcta, y en duración de la prueba también hay que tener ciertos temas. Hoy en día, acuérdense que se recomienda una ingesta previa de carbohidratos. Eso ya el año pasado lo ha destacado, ¿no? Cuando nosotros le decimos a nuestros pacientes coman un poco más, pero no les decimos que coman cualquier cosa, les decimos qué tiene que comer. Eso ya lo hemos coordinado con el Servicio de Nutrición para que sepan qué tienen que comer. Y sobre eso le agregan a su comida normal y los pacientes vienen preparaditos para su breve tolerancia 3 días antes. Y un tema que todavía observo en algunos hospitales, por eso lo destaco, veo todavía cuando he tenido la oportunidad de visitar algunos laboratorios, observo que realizan pruebas de tolerancia a pacientes hospitalizados, ¿ya? Realizan prueba de tolerancia a pacientes hospitalizados o pacientes con enfermedades agudas. Hay que tener precaución en eso, ¿ya?
Los pacientes que se les hace la prueba de tolerancia deben ser pacientes que vienen tranquilitos de la consulta externa, sin ningún problema agudo, sin ningún problema agudo. Los pacientes tienen que estar sanitos, tienen que venir para hacerles el diagnóstico adecuadamente. No pacientes gestantes, no pacientes hospitalizados, porque ya están hospitalizados, hay que aprovechar. Por favor, ese tema, si lo hacen en sus centros, corríjanlo. Muy bien, y ahora vamos ya a hablar un poco de la nueva guía. Digamos que la guía no ha cambiado mucho en esencia en relación al tema diagnóstico en estos últimos, yo diría, casi desde el año 2010. Han pasado muchos años, más de una década, que se están manteniendo los criterios diagnósticos. Se han incorporado más bien otras pruebas como la glicada para el diagnóstico, pero en líneas generales los umbrales se mantienen. Y esto es la del 2000. Estos estándares, como hemos mencionado, ayudan pues al mejor manejo a nivel de la práctica clínica, ¿no? Ya, Duber, al final te contesto tu pregunta, no te preocupes. Y están destinados pues a proporcionar componentes del cuidado, objetivos, guías generales y herramientas para los pacientes con diabetes. Esta guía, que se actualiza todos los años y ustedes la pueden descargar porque es completamente gratuita para el año 2023, tiene 17 puntos. 17 puntos. Miren, diferentes temas, hasta abogacía o defensa de la diabetes. Temas de diabetes en adultos mayores. El punto 7, muy interesante, tecnología de la diabetes. El 6, metaglicémica, es decir, cuál es ese punto de corte. Pero en el punto 2, ya tradicional y hace muchos años, se habla sobre la clasificación de la diabetes. Hay algunos temas que varían, que se agregan, y básicamente el diagnóstico, ¿no? En lo personal, dudo que de repente hay un cambio para el siguiente año. De repente algunos temas puntuales van cambiando, pero en línea general yo creo que se va a mantener mucha de la información actual. La diabetes, pues clásicamente son 4 tipos, la 1, la 2, que es la más frecuente, otros tipos de diabetes y gestacional, ¿no? Que son las que vemos de manera tradicional. Un tema que es importante tener presente es que a pesar que existe un trinomio, por decirlo así, o 3 pruebas que sirven para el diagnóstico, cada una de ellas es diferente para cada paciente, ¿no? Yo no puedo pretender que si se eleva la glucosa para uno, se va a elevar para todos, o la glicada, o la tolerancia, ¿no? Es diferente. Entonces, eso va cambiando. Va a ser distinto, cada paciente es diferente. Sí, Roxana, al final vamos a ver el tema en gestante, no te preocupes. Entonces, esto va cambiando. Y bueno, acá están los criterios diagnósticos, acá está lo que se ha mantenido para el año 2023, tanto para la diabetes como para la prediabetes. Vamos a ampliarlo un poco más en español. Es en realidad el libro del 2020, que es exactamente lo mismo, no ha cambiado, sino que, bueno, acá está en inglés, vamos a leerlo en español, pero, por ejemplo, para la publicación que hice en el 2020 en el libro, mantiene lo mismo. Una glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126, ¿ya? Recomiendan un ayuno de 8 horas. Glucosa plasmática más de 200 después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Estamos hablando de esto básicamente en no gestantes, ¿no? Y una prueba A1C o hemoglobina glicada mayor o igual a 6.5, destacando que, como ya hemos mencionado, sea un método certificado por la NGCP y estandarizado al DSCT. En esta primera parte, se recomienda que si el paciente no tiene síntomas, es decir, si probablemente sus valores están por debajo del umbral de excreción renal, se le repita y se le debe repetir lo más pronto posible. En mi laboratorio lo hacemos al día siguiente o máximo 3 días. Hay que hacerlo rápido, ¿no? Y repetir de preferencia la que está patológica. Algunos algoritmos recomiendan que se hagan 2 pruebas al inicio para evitar así una tercera. Eso dependerá de cuánto podamos implementar en los recursos. Pero repito, cada sistema de salud va a tener que hacer el mejor uso de sus pruebas, ¿ya? Y si tuviéramos una glucosa al azar, independientemente del ayuno, más de 200, y el paciente ya tiene los síntomas que le mencionaba, de polifagia, polidipsia, poliuria, de pérdida de peso, etcétera, es diabetes, ¿ya? Cuando hablamos de prediabetes, la prediabetes es una entidad que no es una enfermedad en sí,
pero nos está avisando que ese paciente va a avanzar hacia la diabetes, va a terminar hacia la diabetes, ¿ya? Entonces hay que tener presente ese tema. Una glucosa en ayunas entre 100 a 125 es prediabetes. Este paciente que ven aquí, es el que deben hacerle la prueba de tolerancia, definitivamente. Ojo que pueden haber pacientes con valores cercanos a 100, 90, 95, de repente con factores de riesgo, síndrome metabólico, un índice de goma alto, antecedentes, sedentarismo, estilos de vida, en fin, y le pueden hacer también, no hay ningún problema. Pero el objetivo es que a todo paciente que viene para hacerse una glucosa, que no es diabético y que está entre 100 y 125, ojo, plasma, debería hacer una prueba de tolerancia. Deberíamos hacerle una prueba de tolerancia. Y después tenemos, después de una tolerancia, un paciente que está entre 140 y 199, también es un paciente prediabético. Ojo que una prediabetes sola tiene un riesgo. Si le agregamos otra prediabetes, es decir, una glucosa en ayunas alterada y una intolerancia, ese paciente incrementa su riesgo. La posibilidad de avanzar hacia la diabetes se acorta. Si, por ejemplo, este paciente solamente con ayunas alterada, una tolerancia normal, es probable que en 5 años se vuelva diabético si no cambia sus hábitos. Pero si tiene los dos, es probable que sea en 3 años, y así sucesivamente. Y una glicada entre 5,7 y 6,4 también se considera prediabetes, ¿no? Hay que interpretar adecuadamente estas pruebas. Y básicamente se resume en esta, ¿no? Una prueba glicada, más de 0,5, diabetes, más de 126 en glucosa, diabetes, más de 200 igual, diabetes. Prediabetes, entre estos puntos de corte y los valores normales. Es decir, no debería existir un laboratorio que pone valor normal de glucosa hasta 110, por favor, corríjanlo hoy. No pongan el valor del inserto. La diabetes es una enfermedad que hace mucho tiempo debería tener valores de criterio diagnóstico establecido por el ADA. Modifíquenlo, corríjanlo, hagan anotaciones, ¿no? Digamos, denle un valor agregado a los resultados. Y como les mencioné, la prediabetes, pues es una entidad que hoy en día se está tratando de luchar, ¿no? Tratar de evitar que esta prediabetes avance a la diabetes, hacer que este efecto dominó no avance. Hay diferentes razones que tendríamos que tener presente para valorar a un paciente prediabético, ¿no? Y considerarlo. A quienes nosotros deberíamos tener como potenciales diabéticos o prediabéticos, más aún si no hay síntomas, ¿no? Pacientes pues que en primer grado tienen diabetes, una carga genética, racial, enfermedad cardiovascular, hipertensos, dislipidémicos, mujeres con ovario poliquístico, inactividad física ha sido un criterio que se agregó, esto no estaba antes, y temas relacionados a insulinoresistencia, por ejemplo, acantosis nigricans, obesidad severa, en fin. Y también hay criterios, ¿no?, para considerar estas variables en niños, en jóvenes, en infantes y adolescentes para esta misma entidad, que ya lo pueden ahondar. En relación a una pregunta que estaban ahí ahondando, el tema de la diabetes gestacional es una patología muy interesante y que lamentablemente, al menos en nuestro país, en Perú, está subdiagnosticado. Yo en mi hospital lucho para que me manden gestantes, pero ya no sé qué más hacer. Es lamentablemente poco frecuente derivar a las gestantes de manera obligatoria para que a todas se les haga su prueba de tolerancia. Es una prueba obligatoria, no negociable. La prueba de tolerancia debe de hacerse a todas las gestantes, ¿ya? Tenemos que tener presente ese tema. Debemos obligar a articular con el servicio de ginecobstetricia para que nos mande a todas las gorditas y le hagamos su prueba de tolerancia. Hay dos maneras. Una es una estrategia que se conoce en un solo paso. Se cita a la paciente, vienen ayunas. Destaco que tiene que venir entre las 24 y 28 semanas porque es el momento en el cual, digamos, se va a ver de manera más florida los cambios metabólicos. Y es el momento en el cual podemos actuar de manera proactiva para evitar que haya daño tanto a la gestante como al niño. 24 a 28 semanas, ¿ya? Viene la paciente,
se le cita en ayunas, se le da 75 gramos de glucosa anhidra, casi igual que un adulto, pero la diferencia es que se le mide a la hora. Se le mide a la hora, ¿ya? Esta es una manera. Hay otra estrategia que se llama de 2 pasos, que es esta de aquí, que en realidad primero se hace sin ayuno, o lo que antes se conocía como el test de O'Sullivan. Viene el paciente, se le dosa, se le da 50 gramos, y si sale patológico, acá están los puntos de corte que pudiera usar según el criterio que yo considere. La cito al día siguiente y le doy 100 gramos de glucosa anhidra. Es al día siguiente, porque ya la paciente tiene que venir en ayunas. Por eso se le dice en 2 pasos. Y este que tiene en ayunas, le agrego una nueva toma de muestra a las 3 horas. O sea, son 4 tomas de muestra. En este caso, de un paso es 1 de 3 patológico. Acá son 2 de 4 patológicos. Diagnosticarían diabetes mellitus gestacional. Muy bien. Y ya para ir terminando, este cuadro es muy importante para que puedan entender la importancia del monitoreo en el paciente diabético, ¿ya? Tenemos que buscar y ser exigentes para el que el paciente tenga valores objetivos, valores diana menores a 7, de valor de hemoglobina glicada menor a 7. Si tenemos pacientes diabéticos con valores menores a 7, su expectativa de vida va a ser larga, las comorbilidades van a estar ausentes, ¿no? El paciente prácticamente no va a tener complicaciones vasculares, ¿ya? Pero si eso no fuera así y el paciente va a estar con valores por encima de 7, con 8, con 9, etcétera, lamentablemente la expectativa de vida se va a cortar, las comorbilidades van a ser severas y las complicaciones van a ser severas. Por eso es que es importante entender. Y aunque no lo crean aquí, muchas de estas variables pues podemos modificar y otras no, ¿no? Entonces tiene que ver mucho cuánto el paciente se involucra para este fin, ¿ya? Y hoy en día, esto todavía no está pasando mucho en nuestro país, pero ya está pasando en otros países, se está usando el monitoreo de glucosa, unos parches en la piel que miden la glucosa intersticial y están monitorizando de manera continua los valores cada cierto tiempo con bombas de infusión de insulina, especialmente pacientes insulino dependientes, y se comienza a ver pues cómo está durante el día. En este caso, por ejemplo, vemos que el promedio de glucosa, según las métricas de este paciente, pues está en 175, ¿no? Valores por debajo del objetivo. El objetivo es 124 y generalmente está en 175, ¿no? 44% de su resultado está en valores altos. Y en el objetivo está el 46%. O sea, este paciente está en la mitad, digamos, de tener una adherencia correcta a su tratamiento. Y con riesgo siempre de hipoglicemia. Cuando se usa insulina, pues hay que tener un tema de intervención. ¿Por qué pongo esto? Porque hoy en día están saliendo muchas publicaciones, el tema de alguna conferencia, de repente hablar de cómo ya está articulando y se está interpretando los valores de hemoglobina glicada en este tipo de pacientes con este tipo de tratamiento. Entonces, para resumir, los estándares siguen estableciendo que las 3 pruebas de diagnóstico son la glucosa plasmatinas, la hemoglobina glicada y la prueba de tolerancia oral a la glucosa para diagnóstico de diabetes, de las cuales se destaca la hemoglobina glicada para monitoreo, ¿correcto? Hay que entender hoy en día que la forma en que nuestra comunidad sanitaria afronte esta enfermedad en las próximas 2 décadas va a determinar probablemente la salud de la población y esperanza de vida de los próximos 80 años. Miren lo que dice Lancet. El mundo no ha logrado comprender la naturaleza social de la diabetes y ha subestimado la verdadera escala y amenaza que representa esta enfermedad. Y recordarles que el 14 de noviembre celebramos el Día Mundial de la Diabetes. Estamos próximos a su celebración. Yo los invito a que entren a las páginas del Día Mundial de la Diabetes, participen activamente, publiquen en sus redes. Casi muchas personas tenemos familiares directos o cercanos con esta enfermedad. Hagámosla más visible, luchemos porque disminuya su incidencia, ¿no? Y lo más importante con el infradiagnóstico, 1 de cada 2 no sabe que tiene esta enfermedad. Conoce los riesgos,
conoce la respuesta. Y bueno, acá les traigo el libro. Este libro lo pueden encontrar en Amazon. Ya me quedan creo que menos de 10 ejemplares. Lo saqué en el 2020 en plena pandemia y detallo mucho de lo que he conversado también en esta presentación, en este libro, que fue el primer libro que hice. Tengo el gusto de invitarlos a este Congreso Latinoamericano que se va a hacer aquí en Perú del 9 al 12 de octubre del 2024. Ya pronto en las redes sociales se van a publicar una preventa. Están invitados todos, va a ser en Perú, va a ser un Congreso Latinoamericano, van a venir excelentes conferencistas y bueno, es una oportunidad para vernos, conversarnos e integrar. Muy bien, muchísimas gracias a Difotronic por esta invitación y espero que les haya agradado la conferencia y quedo pues totalmente apto para contestar sus inquietudes y sus preguntas, aunque ya veo que han hecho algunas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una presentación fenomenal. Ok. Muchas gracias. Yo he visto, sí, yo he visto ahí algunas preguntas en el chat box. Sí, sí, voy a entrar al chat. Estoy tratando de buscarlo. Ujú. A ver aquí, voy a tratar de encontrar las primeras. Acá dice, obviamente la glucosa exoquinasa es la que más se recomienda hoy en día, pero ya hace mucho tiempo es una recomendación. Hay todavía algunos laboratorios que usan oxidasa. Hay algunas ventajas sobre la exoquinasa en líneas generales. Tolerancia a las gestantes, sí, a todas al 100%. Dice, buenas noches. ¿Cuál es, Guadalupe, cuál es la diferencia entre la glucosa, entre la glucola de 75 y 100? Entiendo que se refería a la glucosa nidra, ¿no? Es básicamente lo que mencioné, depende del, digamos, la estrategia que utilice para diagnóstico de diabetes mellito gestacional. Después dice, ¿se podría usar anticoagulante como EDTA? Sí, en laboratorio utilizo EDTA. Hay también algunos usan citrato. Yo he hecho varios estudios previos con citrato, con otros anticoagulantes, con heparina, pero el de EDTA me iba muy bien, así que me he quedado con EDTA, que es el simple tubo de hemograma, ¿no? Ojo que no es el de fluoruro, que a veces se confunde, que tiene otro fin. Acá no, acá la idea es obtener plasma y listo. Así que va muy bien. Y la mayoría de plataformas te procesan plasma sin ningún problema. Buenas noches. ¿Existe ningún inconveniente en hacerle? No, es que, a ver, yo no debería hacer una prueba de tolerancia a un paciente que es diabético. O sea, si tiene más de 126 es diabético. Le repetiría la glucosa nada más. Justo en el libro, en el cuarto capítulo, hago una descripción de una estrategia que ya hacemos hace tiempo. Si un paciente es diabético, ¿para qué le hago una prueba de tolerancia? No tiene sentido, ¿no? Es un tema de obtener. Perdón, con respecto al punto crítico para poder proceder a la tolerancia. Por eso, si el paciente es diabético, no tendría para qué hacerle ya una tolerancia. La tolerancia es para descartar diabetes o intolerancia. Si una glucosa en ayuno está encima de 126, ¿para qué le voy a hacer? Y si está encima de 200, probablemente ya tiene síntomas, no necesito ni siquiera repetir la glucosa, si preguntamos bien al paciente. Claro, ahí hay que interactuar, hay que mandarlo al médico tratante para que pueda, obviamente, hacer la intervención. Buenas noches, me pregunta Edward. Hay médicos que solicitan curva a la glucosa. No, la verdad que ya yo no hago eso hace mucho tiempo. No hago eso desde el año 2007. Cuando estaba en el 2007 y entré a laborar en mi hospital, hacían esa bendita curva de los años 40. Hay un artículo muy interesante que habla en más de 100 años de la prueba de tolerancia, léanlo. Eh, no lo hago porque simplemente no hay valores de interpretación. Si ustedes buscan la guía y encuentran algún valor para glucosa de 30 minutos, 60 minutos, me lo pasan, no lo van a encontrar. Es basal a las 2 horas. Y eso está muy bien redactado, muy bien escrito, muy bien establecido. No hay valores para otro valor. De repente algunos laboratorios privados todavía dosan porque conviene cobrar glucosa, pero en líneas generales no es técnico. No. Definitivamente no recomendaría ninguna evaluación cualitativa, semi-cuantitativa. Por ejemplo, hay algunos laboratorios que he visto que utilizan hasta el propio equipo de gases arteriales. No es lo correcto. La glucosa central en un equipo automatizado. Eso es lo correcto. Correcto. La prueba de tolerancia es el tiempo que se mide, la basal de las 2 horas. No hay más.
La prueba de resistencia a la insulina, si ven en la guía no menciona nada de insulina, y no lo mencionan a la insulina porque es un biomarcador que tiene algunos temas como varias hormonas de pulsatividad en su excreción, ¿no? Quizá la resistencia a la insulina se valora más con los índices SOMA, pero para fines de criterio diagnóstico no está contemplada. Muy bien, Cleo, no sé si seguimos con las preguntas. Sí, ya estamos, ya clase. Gracias, muchas gracias. Ah, hay otra. Sí, Doctor. dice Fanny, en un menor de edad, ¿cuánto es la carga de glucosa anhidra? Ya, les doy un tip. Si pesa más de 40 kilos es como un adulto normal. Y si es menos de esa edad, hay un valor que es 1 punto y tanto, no recuerdo, pero es un valor que se calcula por kilo de peso. Hoy se le va a dar de manera proporcional. Igual el volumen es igual proporcional. Hay un micro por ahí que está sonando. Dice, ¿cuál sería la descripción correcta? Hemoglobina glicada es lo que recomienda la literatura. Se usa todavía glicosilada en algunos, ¿no? El gol estándar de diagnóstico, si la guía recomienda, establece estas 3 pruebas. Si tú me dices cuál sería la ideal, si es un paciente prediabético, la prueba de tolerancia. Ya, sería para mí la ideal, la idónea. Pero eso va a depender de cada. Si yo quiero hacer un tamizaje masivo en un sistema público donde administro los recursos, tendría que ser glucosa. Si hay dinero, puede ser glicada. En fin, eso depende de la estrategia que uno quisiera implementar. Ojo que también para hacer una evaluación clínica hay algoritmos o hay scores clínicos con datos clínicos, ¿no? Que ven el riesgo de ser prediabético. Pero el diagnóstico de diabetes se resume en prueba de glucosa, prueba de tolerancia y hemoglobina glicada. Jane López dice, por el MINSA envía solicitudes, debe ser, envían solicitudes médicas de tolerancia, en referencia colocan glucosa basal de 180. Por eso, ustedes le van a tener que dosar la glucosa basal a ese paciente. Si el paciente está superando los 126, lo vuelven a citar, y si sale 126, lo mandan con sus 2 resultados de 126 para que el médico en la consulta le diga que es diabético, nada más. En gestantes es igual 126, no, ahí puse, como ven, hay algunos puntos de corte distintos para valorar la glucosa en gestantes, ¿no? Es diferente. En la estrategia de un paso, de 2 pasos, hay puntos de corte distintos. En líneas generales es 92, 93 valores normales. Muchas gracias, Jane, ok. Usamos plasma, pero sería cuestión que comparen, hagan un estudio rápido en su laboratorio y comparen sus glucosas con diferentes, y el que mantenga valores más altos es el que se utilizaría de manera idónea, ¿no? En mi caso usamos CDTA, que es lo más práctico, porque hasta buscar de heparina o de citrato es mucho más complejo. No se hagan problemas, y va muy bien. Muy bien, Cleo, creo que he contestado todas las inquietudes. Ok. Si